Mis queridas momias futboleras, ya llegamos al cuarto episodio de este programa que está pensado para ustedes, por ustedes, porque nosotros, al igual que ustedes, pues somos aficionados al fútbol y hemos vivido muchas cosas, hemos acumulado memorias de otras tantas y de eso se trata. Y en esta ocasión, vamos a hablar de algo que ustedes también han experimentado y que vaya que tienen relatos y anécdotas por compartir. Y me refiero a esa experiencia de lo que es ir y volver de un estadio de fútbol. Yo suelo comentarles a todos, a mis alumnos, a los chavos que luego llegan bajo mi batuta, que para nosotros como periodistas y también como aficionados, el partido de fútbol inicia cuando salimos de casa y termina cuando volvemos a ella. Y en ese lapso de tiempo y en esos trayectos ocurren un montón de cosas, infinidad de cosas que merecen la pena ser contadas, porque es lo que nos toca vivir a nosotros, les digo, en este gusto y en este afán por ir a apoyar al equipo. No todo el fútbol se concentra en el rectángulo, ni dura 90 minutos, al menos no para ustedes, no para mí, no para Sergio, no para Max, sino que comprende y compete más allá. Pero antes de entrar en materia, reiterarles que se suscriban al canal de YouTube, ahí denle clic a la campanita para que estén avisados de los episodios que vamos subiendo, también de los shorts que vamos subiendo y algunas otras historias que les estamos empezando por ahí a compartir con relación al fútbol que nos tocó, ese fútbol del pasado que merece contarse. También suscríbanse al canal de Spotify, ahí podrán escuchar el episodio cuando vayan en el transporte público, cuando estén atorados en el caos vial, cuando les gane el corre que te alcanza y pues tengan que estar ahí en el trono un buen rato. Entonces también suscríbanse a Spotify. Y antes de entrar en materia, le doy la bienvenida a Sergio y a Max. A ver, comenzamos con los betabeles, Max, con Sergio, con este tema que, Claro, bueno, tú también traes bastante tela de dónde cortar. Pues sí, sin duda alguna, Elías Max, buenas noches y a la gente que nos está, viendo, noches, días, tardes, a la hora que lo estén viendo. Sin duda alguna, esta cuestión de ir y venir al fútbol como aficionado pasa por muchas etapas, ¿no? Cuando eres muy chavito, cuando ya eres un jovenazo o cuando ya eres adulto, ¿no? Que ya cuando eres adulto llega aquella sensación que te decía tu papá, ¿no? De cuando ya no quería ir al fútbol y tú decías, ¿cómo no quieres ir, no? Y te decía, no, es que el tráfico, hijo, haces 2 horas al estadio, luego el regreso, y tú cuando estás chavo dices, no manches, no importa, o sea, vamos, y porque realmente la sensación de acudir a un estadio, en mi caso, ¿no? A cualquier estadio, porque, pues mira, yo he vivido en muchas ciudades del interior de la República, he vivido en San Luis, he vivido en León, he ido a Querétaro, he ido a muchos lados al fútbol, y la sensación de entrar al estadio siempre es la misma, es emoción, es entrar y respirar el ambiente del estadio es muy diferente. Pasan los años y sí, ya después dices, qué razón tenía mi papá, ¿no? Bueno, vamos a platicar de eso un ratito. Y sobre todo, yo que viví en diferentes ciudades, te puedo decir las diferentes experiencias que era asistir al estadio, ¿no? Desde pequeñito, por ejemplo, en San Luis, me tocaba ir al Estadio Plan de San Luis. Y pues normalmente ahí, pues no había gente en el estadio, man. Solamente se llenaba cuando iba el América, el Cruz Azul, algún equipo así de, ¿no? El Guadalajara, obviamente. Y sin duda alguna, pues no había mucho problema, ¿no? Con las distancias y eso. Aparte, pues te llevaba tu papá o ibas con tus familiares. Pero ya la travesía después en la Ciudad de México, por ejemplo, ahí se vivía muy diferente, Max Elías, de verdad. Las distancias eran enormes, enormes. De donde yo vivía hasta el Estadio Azteca eran 2 horas y media o tres en transporte público, metro, y cuando el partido era a las 9 de la noche, 9:45, 8:45, pues salir del estadio prácticamente 11 de la noche, 11:30, tratar de agarrar el transporte de regreso era una aventura, ¿no? Tanta que en alguna ocasión me tocó caminar, ¿no? Caminar, o sea, el metro cerrado, todo cerrado y de las primeras experiencias difíciles porque era de las primeras veces que yo me movía solo en la Ciudad de México. Te hablo que yo tenía 15 años más o menos y pues yo me iba, ¿no? Yo quería ir al estadio. Entonces el regreso era tremendo, ¿no? Salir y llegar a un metro y no encontrar o que ya no ya está cerrado
y camínate toda Avenida Insurgentes hasta Reforma. O sea, una cosa tremenda, que gracias a Dios llegábamos con bien, ¿no? Hoy hay celulares, hoy hay muchas maneras de comunicarte, pero en ese entonces, Elías Max, pues no había nada de eso. Ahí veías a tus papás esperándote afuera de tu casa, que Sí, sí, llegaras sí. con bien, ¿no? Pues contextualizarle a las momias de nueva generación para que se den una idea. Nos tocó crecer en una época en la que la comunicación no era como la conocen hoy día, ¿eh? No había celular, no No, había manera de llamar a veces a tu casa. El transporte público incluso no tenía algunos como los tenemos hoy, tal es el caso del Metrobús, o no había rutas como las que también se abrieron después, claro. ni qué pensar en un transporte por aplicación, ¿no? O sea, eso no existía. No. Había que ingeniárselas, había que sufrir, porque como dice Sergio, era una aventura. Y bueno, ahora vamos con Max, que es la momia más joven, que él pues está ahorita radicando en Chihuahua y también tiene peripecias que contar. Así es, Elías, Sergio, qué gusto saludarlos. Gracias a la gente que está al pendiente de estos nacientes episodios de momias futboleras. Pero bueno, cierto que cambia un poco la connotación o la experiencia de lo que es ir a una cancha de fútbol, a un estadio. El centralismo, siento que también el centralismo está presente en el fútbol demasiado. Y así como hay experiencias y vivencias de ustedes del Estadio Azteca, de Cancha SU, de los deportes, o bien plazas cercanas a la Ciudad de México, habemos aficionados norteños al fútbol, alejados, que vivimos en una plaza, ni siquiera en Ciudad Juárez, porque la gente en el interior de la República, bueno, en el resto de la República, ubica Ciudad Juárez como Chihuahua. Es cierto, es la ciudad más pujante, más industrializada, la más conocida. Yo vivo en Chihuahua, Chihuahua, la capital. Jamás se ha tenido un equipo de primera división. Tuvo algunas experiencias de primera A cuando estaban los indios de Juárez, la filial era acá. Pero para los aficionados que somos de Chihuahua, hay que lanzarnos, hay que pensarlo dos veces cuando sobre todo la cartera no te da. Bueno, si vas a Ciudad de México, es vuelo seguro. Si vas a Ujú. Guadalajara, si vas a Monterrey, no pasa nada. Pero luego hay estas experiencias locas de las camionetas, de las vans, de los autos. Soy necaxista, ya lo saben. Y la verdad es que me gustó la frase que dijo Elías al principio. El partido de fútbol no empieza en el silbatazo, empieza desde que salimos de la casa. Bueno, pues en este caso salimos de la casa y recorremos algunos kilómetros para ir a Aguascalientes a ver a nuestros Rayos, porque aunque no lo crean, sí hay necaxistas en Chihuahua. Una vez juntamos una camioneta de 15 personas, ¿eh? Nada más se las dejo ahí votando para que vean para que no empiecen que el Don Ramón y el Ortiz. Habemos varios. Y ahorita que me vuelvan a dar la siguiente interacción del programa, les cuento una anécdota muy breve que incluye mordidas, que incluye un sopilote en el parabrisas, que incluye una derrota en semifinal, que incluye unos judiciales queriéndonos extorsionar. Pero sí, la verdad es que las experiencias, y también quería tocar el tema de la comida. La comida es parte fundamental. Me ha tocado ir al Azteca, los tacos afuera son joya. Me ha tocado ir a las tortas de chorizo, ahí en la cancha de los Tigres, en la cancha del Monterrey, los lonches de adobada a Torreón, que Torreón es una plaza muy visitada por la gente de Chihuahua, porque ahí está. A quien le vayas, pues que va Pumas contra Santos, órale, 4 horas, 5 horas. Entonces, la comida también es un ingrediente literal extra en las experiencias. En Aguascalientes, los tacos de tripa, los burros gigantes. No sé, hay muchas maneras y puedo decir que la mejor comida que he comido en una plaza de primera edición es en Toluca. Sin albur, señores? Sin albur, pero Y en del Toluca verde. se come muy bien. Y el verde, ¿El exactamente. Sí, verde o sí. el rojo? Ya nos antojó Max, ya nos antojó Max, precisamente eso, de eso que queremos hablar, de eso que queremos conversar, porque repito, usted que nos está escuchando, que nos está viendo, también les ha tocado esta parte, a veces hasta lo cuentan en alguna fiesta, en alguna reunión, y pareciera que a nadie le importa, o al revés, hay gente que
presta demasiado atención a este tipo de historias que luego no se cuentan nunca en la televisión, como que estos vaivenes del aficionado no importan, no interesan, como que no tienen carnita y perdón, pero es todo lo contrario, o sea, realmente las historias se viven así. Dado que yo propuse el episodio y como lo escucharon o lo vieron en el adelanto, pues quiero comenzar con algo que era la infancia, adolescencia, en torno a la rivalidad América-Pumas. Yo vivía, bueno, todavía vivo por acá en el sur de la Ciudad de México, y los estadios Azteca y Ciudad Universitaria, bueno, Olímpico Universitario, me quedan o me quedaban literalmente cerca, ¿no? En aquellos años, principios de los 90, había dos formas, bueno, tres formas de llegar, ¿no? Que era con un Ruta 100, los extintos Ruta 100, estaban los microbuses de la ruta que salía de La Joya hacia San Ángel, o podía uno tomar taxi o podía uno caminar. Pero ¿qué pasaba? Que la rivalidad América-Pumas vivió momentos muy álgidos a finales de los 80, principios de los 90, que se consuma con el título que ganan los universitarios con aquel golazo de Ricardo el Tuca Ferretti. Posterior a eso, se empezaba a calentar demasiado el juego, ¿no? Por parte de la televisión, por parte de la radio, se calentaba demasiado y en exceso el partido. Había tonos muy álgidos, incluso violentos, ¿por qué no decirlo así? O sea, esta violencia actual que se vive en el fútbol mexicano, pues no nació ayer, ¿no? O sea, lleva rato. Y las aficiones también se prendían mucho, se prendían demasiado en la víspera de los partidos y cuando llegaba el día del partido. Entonces, cuando tocaba jugar en Ciudad Universitaria, eh, cuando Pumas era local, había mucha atención, mucha, ¿no? Había patrullas desde la zona de Perisur, desde viniendo de yendo de sur a norte, y o había patrullas que cerraban a la altura de San Ángel, porque no querían, ¿no? Los enfrentamientos ni las confrontaciones entre aficionados, porque les digo, sí había mucha rispidez alrededor. Y yo recuerdo que pues, siendo chavo, ya 12, 13 años, que era cuando tu tío o tu tía te quería llevar al estadio y le pedía permiso a tus papás, pues mi papá era de, no, o sea, no vas a CEU, podrás ir a otro estadio, puedes ir a otro partido, pero no vas a CEU, porque la cosa está grave y había ocurrido lo de la tragedia, ¿no? Aquella famosa tragedia del túnel. Dice, no te vas a exponer. Entonces no vas, no, que papá, por favor, que no sé qué, que no vas, no, por favor, por favor. Bueno, de esas que pataleas, chillas, haces hasta lo imposible para que te den autorización. Y el otro, bueno, con el alma en un vilo, igual mi mamá, hasta mi abuela preocupados porque decían, es que siempre que hay un partido Pumas América la cosa se pone mal. Total, que para ir a ese partido, a ese primer Pumas América en Ciudad Universitaria, pues acudimos al microbús al que Ujú. salía de la zona de La Joya para dirigirse a San Ángel, esa ruta. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que los microbuseros habían separado, habían dividido las unidades para que en unas viajaran aquellos que llevaran playeras de la América o algún banderín de la América, y en la otra viajaran quienes llevaban playera de Pumas o algún banderín de Pumas, ¿no? Alguna bandera de Pumas. Ellos no querían mezclar a ninguna de las dos aficiones porque ya les había tocado como transportistas que en sus unidades siempre había madrazos, siempre había destrozos, siempre había golpes y terminaban hasta golpeados y afectados otros pasajeros que nada tenían que ver con Pumas y América. Entonces, como una medida, como una solución desesperada, pero también muy inteligente de su parte, dijeron, a ver, no. Aquí unos van en un lado, otros van en otro. Y además esperaban a que el primer microbús saliera con 10 minutos de ventaja para que más adelante no se fueran a emparejar los aficionados de ambos equipos, se cruzaran y se agarraran a golpes, Ah, porque incluso ya madrazos.
la zona de Villa Olímpica, había esos encontronazos, ¿no? Porque nunca faltaba alguien, de verdad, nunca faltaba alguien que comenzaba el desaguisado, fuera un americanista, fuera un Puma, y de ese alguien eran bolitas, ¿no? Eran grupos de échate a correr. Entonces ellos planificaron este sistema en aras no solamente de cuidar a los aficionados, ¿no? Sino de cuidar a su pasaje y de cuidar a sus propias unidades. O sea, estamos hablando, les digo, de los años 93, 94, 95, un periodo en el cual, de verdad, la rivalidad Pumas-América Sí. era asunto serio, o sea, era un tema de seguridad local, era un tema de seguridad urbano, porque siempre, siempre pasaba algo delicado, pasaba algo grave. Entonces los microbuses hicieron eso y saliendo del estadio, lo mismo. Se ubicaron a tantos metros del Estadio Olímpico Universitario para agarrar pasaje y recurrieron a la misma dinámica. Quienes son del América, por favor, váyanse al microbús de adelante. Quienes son de los Pumas, váyanse al microbús de hasta atrás. Porque además los separaron. O sea, fíjate qué inteligentes. No dejaron juntos a los de América y Pumas, sino que es, váyanse por allá. Este sale ahorita en 10 minutos, este sale en otros 20 minutos para que no haya eso, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho esa travesía porque es algo que no se ve hoy día, ¿no? No se ve hoy día que tengamos a lo mejor choferes con esa capacidad de inteligencia de procurar al aficionado y al pasajero en función de que querían cuidar su unidad, de que a los elementos de seguridad tampoco se les prendió el foco como de decir, vamos a trabajar de la mano también con los transportistas para proteger, ¿no? Para arropar a los americanistas que van saliendo por este lado, para proteger a los Ujú. Pumas que van saliendo por este lado y que se regresen directo al sur muy tranquilos, ¿no? Para quienes vivíamos muy al sur, ya la zona de la Jusco, San Pedro Mártir, el centro de Tlalpan, etcétera. Entonces, esa primera experiencia se me quedó muy, muy grabada y pues, volví, retorné a casa sin ningún golpe, sin nada. Creo que fue más el nerviosismo y el estrés de toda la previa, lo que como entré yo al estadio, que lo que realmente me tocó presenciar en la magnitud de lo que eso era, ¿no? Porque, pues porque a estos señores se les ocurrió afortunadamente tomar esa iniciativa, recurrir a esa mecánica y para beneficio de todos, no hubo por lo menos en ese mediodía de norte a sur, algún solo lesionado y ni una sola bronca. En este caso, por ejemplo, hablar de lo que es la rivalidad de América-Pumas, yo siempre he dicho que ese partido es clásico, pero es clásico en las tribunas, ¿no? A mí me tocó como aficionado ir a una cantidad de clásicos América-Guadalajara en el Estadio Azteca. En Guadalajara también me tocó ir 2 o 3 veces al Estadio Jalisco. Y de verdad no era, la situación no era tan hostil en aquellos años, te hablo de los 90 sobre todo, que fue la época donde yo creo que yo iba al fútbol cada fin de semana, cada 15 días. Y además iba yo a ver al Necaxa de Ivo Basay, al Cruz Azul de Zamora, o sea, yo iba al fútbol y nunca me tocó tanta animadversión entre aficiones, entendiendo que el América Guadalajara también desata la pasión de todo un país, pero ir a CU, a un América Pumas, no sé si era más complicado que ir al mismo Azteca en un América Pumas. A mí, para ir a CU, porque yo iba a todos los partidos de verdad, incluso fui como reportero, que fue mi peor experiencia como reportero de fútbol, fue en el Estadio de Ciudad Universitaria. Me despojaron de mi cámara y de mi grabadora, la afición que venía saliendo del estadio. Y me acuerdo muy bien, Elías, que tanto como aficionado, como en este caso nosotros como prensa en ese entonces, teníamos unas salidas especiales y como dices tú, en determinadas horas. O sea, ustedes prensa, media hora después de que los jugadores entran a los vestidores, tienen que formarse aquí. Nos formaban a todos en una fila, en un túnel. No podíamos salir a la explanada del estadio a esperar a los jugadores antes, porque era peligroso, de verdad. Y en efecto, saliendo de ahí, pues todavía llegaron algunos ultras de aficionados de los Pumas, pues que eran de los Pumas la realidad. Yo nunca fui ni con playera ni nada a CU de mi equipo, nunca, siempre iba yo normal, pero ese día iba de reportero.
Y saliendo con las cámaras y con la grabadora, estábamos en plena entrevista con Duilio Davino. Ahí en plena entrevista con Davino, tengo la grabadora así y siento una mano y me quita la grabadora y me quitan Pero, la cámara. ¿en qué parte estabas de la cancha o del túnel No, o ya era por fuera del estadio, los jugadores ya estás salían afuera? para ir al camión y había una malla y los jugadores iban subiendo una rampa y ahí los esperabas rápido, porque además, ya sabes, Davino y algunos ahí medio fanfarrones y no querían dar entrevista, aparte habían perdido 3-1 y entonces sale Davino y se acerca y nos acercamos con él, ¿no? Porque fue uno de los actores de ese partido, cometió un error y entonces llegamos a la entrevista y entonces ponemos las grabadoras y siento así por atrás de mí una mano y ¡pum! Cuando volteas así como en el metro, ¿eh? No sabes quién, man. O sea, yo y la cámara y mi cámara fotográfica igual, ¿no? ¿Cómo se la llevaron? No sé. Ahora, imagínate para el regreso, ¿no? Ni la cartera, o sea, me bolsearon, no, Un No festín. se manches. dieron un feste. ¿Cuánto Y eso fue traías? para el camión nada Al más. ¿Traías pasaje, la sí. quincena o qué? Traía los 25 pesos para el camión. Eso fue en Ciudad Universitaria. La verdad, yo dejé de ir a CU porque ya al final te esperaban. O sea, ya era una situación muy complicada. Sinceramente, mira, A ver, pero y ¿qué hiciste para regresar? pedir dinero a mis cuates de ahí. O sea, a los que estaban de la prensa, luego no seas malo, préstame nada. Es que sí, sí. Pues Te sí, lo pues, juro. en la quincena te pago. Me dejaron sin, sí, me dejaron sin nada. Y sí, como nos veíamos constantemente, pues sí, ¿no? Pero realmente, pues no fue el problema real, pues mi grabadora, mi cámara, porque eso ya no lo recuperé, por ejemplo. Claro. Y pues realmente la salida de CU era muy complicada. Y hablando, por ejemplo, de la comida, quiero hacer énfasis en que la comida en CU, extraordinaria, de lo mejor que probé, ¿eh? Lo mejor que probé, pero sí, realmente era muy complicado asistir a CU como aficionado y como reportero. Fíjate, antes de pasar a Max, que fue el que puso sobre la mesa el tema de la comida, por ahí algunos se han de acordar y los invoco para que no me dejen morir solo. Por ahí, precisamente el 92, 93, 94, cuando uno iba al Estadio Azulgrana, vendían unas Ujú. tortas de milanesa, pero en realidad no eran completamente de milanesa. Una mitad sí y otra mitad no. La otra mitad era de periódico empanizado. Entonces yo No recuerdo que mames. fuimos a un Atlante Cruz Azul, ahí nos llevaron a verlo, y quieren una torta así. Entonces ya ves que te ponían las tortas bien bonitas, ¿no? La cara Sí. bonita era la parte del bonche con la milanesa. Entonces ya te la daban, te comías esa mitad y la otra empezabas a masticar, y nada, nada hasta que te dabas cuenta y era la cartelera del día anterior, ¿no? O sea, era el Ah, periódico empanizado. Eso se vivía en el Estadio Azulgrana. Pero ahora sí, a ti, Max, no te guardes eso ya, que traías y querías contar. pero nada más para redondear el tema de las tortas. Quiero pensar que seguiste repitiendo las tortas ¿Te o una gustaron? sola vez. O Fíjate, sea, ahora ya te las hacías güey extraño. tú solo. Ahora las extraño, ¿no? Ahora, cuando vas a algún lugar, ves, te fijas en la torta para ver si está flaquita o no, y dices, ojalá traiga periódico. Nada más quiero ver la cara de la persona que la esté Ojalá traigan de mordiendo. sociales. Sí. Pero ahora sí, Max, No, a ver, suéltate. Venga, yo Max. tengo varias anécdotas, varios recuerdos como todos, ¿no? Los aficionados que siguen momias y por supuesto ustedes, pero no me voy a ir muy lejos, me voy a ir antes de la pandemia. Apertura 2019. Necaxa tiene un gran torneo, el Necaxa de los Rayos de Memo Vázquez, con Maxi Salas, con Mauro Quiroga, con el Chicote Calderón en su primera etapa de Necaxa, con Hugo González, con el Pipe Gallegos, forman un equipo interesante, llegan a liguilla y echan a Querétaro. Vámonos, echan a Querétaro y la verdad es que nosotros acá hay un grupo de necaxistas aquí en Chihuahua que se llama el Batallón 614, así se denomina el grupo, ¿no? Se juntan a ver partidos y han realizado varios viajes, ¿no? Y pues yo ahí me acoplo con ellos, hago bola y bueno, pues ándale que vamos a semifinales contra los Rayados, contra el último Rayados campeón, el Rayados de Mohamed.
el de Pizarro, el de Bangioni, el de Barovero, en fin, de Funes Mori, por supuesto. Oigan, pues Necaxa ya está en la semifinal. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? La ida fue en la cancha de Rayados, en Monterrey, un miércoles. Y en pleno diciembre del 2019, poquito antes de la pandemia, decidimos rentar así 15 chícharos. ¿Qué onda? Pues tanto, vámonos pues, vámonos a la semifinal de vuelta, el sábado en el Victoria. Y ahí vamos de Chihuahua, son 16 horas. Son 16 horas en carretera, para salir del estado son alrededor de 4 horas y media, 5. Chihuahua pues es el estado más grande. Y ahí vamos, llegamos a unas tortas y dijo un cabrón que le decimos el Cholo, ojalá y este viaje no nos pase nada y traigamos el pase a la final y regresemos para la final. Órale pues ahí vamos con las cervezas, todos bien pedos, con unos burritos, con unas tortas. Llegamos a Aguascalientes temprano, nos fuimos un viernes en la noche, llegamos temprano el sábado y el chofer así, no sé si conozcan el Victoria, quiero pensar que sí, pues el Estadio Victoria está en medio de una colonia, o sea, Sí. no hay estacionamientos grandes ni nada. Llegando al estacionamiento, así afuera del Victoria, ándale que le da el madrazo a un carro 1985, un carro horrible estacionado afuera del Victoria en una tiendita. Y le desmadró la escalerita, era una camioneta de esas donde caben 15, 16 personas. Le desmadró la escalera y ándale que nos bajamos todos y nos damos cuenta que el chavo que rentó la camioneta le ganó la emoción y se la trajo sin placa, sin seguro, sin nada. Y ahí vamos. Y nosotros como buenos valesmadristas, pues ahí nos subimos y no nos fijamos. No, pues que el señor ya le quería hablar a tránsito y está un chavo, un señor pase y pase de chismosote. Pasaba en su carro y así. Le daba la vuelta al estadio y así solamente no se nos quedaba viendo. A la tercera ya nos caía gordo. Ay, pues el señor, ¿qué? Este chismoso, ¿qué? ¿Qué onda? ¿De dónde viene? No, pues que de Chihuahua. Ah, yo tengo un negocio allá en Cuauhtémoc, Chihuahua. Es una localidad que está aquí cerca. Ah, órale, pues qué suave. No, pues déjenme los acompaño, se bajó, o sea, como si estuviéramos en un momento especial, agradable. Se bajó el señor chismoso, se nos queda viendo, se le queda viendo al carrillo esa, la carcachilla, y le dice al señor de ahí de Aguascalientes, ¿cuánto quieres para que dejes a mis amigos de Chihuahua en paz? Y luego les dice, 3,000 pesos, dice, 3,000 pesos, y lo saca saca de la cartera así, yo que traía 50,000 pesos en No. billetes. Y luego ya cuando lo está contando, dice el señor, no, denme 6, denme 5, no, Ah, no, ni madre. Ya dijiste 3, órale. Y ahí vamos, pues ya le pagó, ya estacionamos la camioneta, andábamos buscando, nos invitó a ver la pelea, ese señor a su casa, quiero pensar que una casa grande, a ver la pelea de Andy Ruiz, me parece, este boxeador de peso muy pesado, no se me fue el peso, peso Completo. completo. peso completo, y luego queríamos ver esa pelea y la vimos en una pollería en el centro de Aguascalientes, ahí en el mero centro, terminamos de ver en una pollería entre pollos colgados, y luego ya regresamos al estadio, y luego en la previa se pelearon un amigo con un agente de Monterrey, nos sacaron ahí del bar del Azteca, calmamos las aguas, y luego lo que fue el partido donde nos elimina Monterrey y estuvimos a un poste de pasar a la gran final contra el América. No fue así. Siempre se ha dicho que la gente de Necaxa no pesa y pues la verdad es que difícilmente pesa el Estadio Victoria, pero esa noche fue mágica, fue especial, la gente se volcó super machín y pues ahí estamos, ya ni hablar, regresamos todos derrotados y en la carretera ya de regreso nos para la Federal de Caminos en Zacatecas, con un frillazo en Zacatecas y nos tiene 2 horas, evidentemente por la falta de regulaciones, de Claro. papeles. No, pues se van a ir todos al bote y a ver cómo le hacen y todos oficial, mire, somos de Chihuahua, venimos a ver Necaxa, traemos todas las camisetas. Afortunadamente, y digo afortunadamente porque fue nuestro rescate, se bajó, uno de nuestros compañeros, de nuestros amigos, llevaba a su hijo, 10, 11 años, un niño,
Y ándale que se baja llorando el niño. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué rollo? Y luego los oficiales, trae niños. Sí, ándale, pues ya váyanse, júntense para las cocas y vámonos. Y ahí pero nos tuvieron 3 horas en la carretera, 2 horas en la carretera con un frillazo, con la derrota encima, con la deuda de pagar la escalera de la camioneta, no vimos la pelea. Y luego ya entrando a la ciudad de Chihuahua, al estado de Chihuahua, en el pleno desierto, en la zona del silencio, que venimos todos cansados y vemos como que una especie de águila, de sopilote, de gavilán, un pájaro enorme, y lo vemos acercando y el conductor decía, pues, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ándale que se revienta, nos quiebra el vidrio, lluvia de cristales, lluvia de sangre por la sangre del animal, del No, ave, no, no. lluvia de plumas, y pues imagínense, ahí venimos con el cristal madreado, con una eliminación, desvelados en la carretera de Zacatecas, con una deuda de una camioneta y aún así fue un gran viaje. Y pues no sé, siempre nos acordamos de esa anécdota y las cosas Estupenda que pasan en anécdota. carretera, las cosas que pasan, afortunadamente no pasaron cosas más feas, Claro. pero pues son experiencias que agarra uno en el callo en la carretera. Pues mira, tan buen viaje que por eso lo estás contando y nosotros estamos aquí atentos. Ahora somos niños chiquitos escuchando al abuelo Simpson, ¿no? En el limonero, sobre cómo Sí, nos cuenta de lo que es el viaje en carretera y el fútbol, en este caso al norte del país. Si ustedes viven en el norte, ya sea en Monterrey, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, Sonora, Durango, por favor, compártanos su historia, sus anécdotas, porque eso nos va a ampliar el horizonte y así también sí. hacemos algo que por lo que aboga Max, que es descentralizar la conversación, descentralizar el relato oral y descentralizar todo lo que tiene que ver con el fútbol. Y miren que yo que soy chilango, voy a descentralizar porque hubo una etapa en mi vida en la que me fui a vivir a Playa del Carmen, ¿no? En Quintana Roo. Y yo me voy porque precisamente aquí no encontraba yo trabajo, no había chamba. Entonces una amiga que radica allá me dijo, pues vente, empieza de cero, acá seguro encuentras chamba en un hotel, qué sé yo, ¿no? Vente. Entonces yo me voy. Pues y me ¿Qué voy edad sin, tenías? pues habrá sido en finales de 2014, principios de 2015. Todavía estaba en los 30, fíjate, cosa muy Ok. curiosa. Entonces, pues me voy porque además ya no había trabajo, los ahorros se me habían ido, en fin. Me dice, vente y acá tienes un cuarto, buscas trabajo, etcétera. Me dice, antes de que te emociones buscando chamba, pues tómate 2 semanas de relajación, conoce el lugar, etcétera, etcétera. Ah, ok. Total que ella me dice, ten, o sea, aquí está para tu pasaje, porque esa noche jugaban Atlante Necaxa. Y dije, a ver, quiero ir a ver al Atlante. Pues lánzate, ¿no? Me dice, yo te invito, lánzate. Y me dio lo justo para el pasaje de ida, que había una van que salía de Playa del Carmen a Cancún y había una van que regresaba de Cancún a Playa del Carmen. Pero era una van de regreso que tenía un horario específico. Si tú no le alcanzabas a las 10:58 en punto, ya no volvías, ¿no? O sea, ya no había forma de regresar a playa. Entonces yo voy y ahí estoy guardando también mi dinerito pues, para la van de regreso. Junto a mí se sienta un chavo que había sido contratado como chef en algún hotel ahí de Cancún y el morro estaba pero feliz porque era atlantista y para él era un gusto, ¿no? Ver al Atlante, sin importar que fuera un Atlante Necaxa, sin importar que hubiéramos 100 aficionados en el estadio, porque habíamos 100, en cambio en el de al lado, para ver a los Tigres de Quintana Roo estaba lleno, pero lleno el Beto Ávila. Ya estábamos nosotros dos viendo al Atlante Necaxa. Gana Necaxa con un gol al minuto 92. O sea, a lo largo de 90 minutos no pasó nada. Gana en el minuto 92. Me Pero imagino en el el partido. transcurso del partido, este chavo y yo empezamos a hablar. Y era de, te invito una chela, sí, te invito una chela, sí. Pues total, quién sabe cuántas chelas me eché, que además ni te pegan porque hace tanto calor que ni te pegan. Y se me ocurre ya todavía como para despedirnos, dije, me tomo una más, pagando yo con lo que traía de mi van, ¿no? Es como, pues esta actitud del Ingesu, a ver qué pasa, ¿no? Total, termina el partido, salgo y es como, ahora sí, a temblar, ¿qué hago? O sea,
¿Dónde, cómo me regreso? ¿Qué hago? De hecho, me acuerdo que le pregunté a alguien, oye, oye, ¿dónde está la central camionera? Porque dije, lo de menos es quedarme a dormir en la central camionera Claro. y pues ya cuando amanezca empiezo a hacer la de Sergio, empiezo a pedir dinero, ¿no? Ya digo, algo tengo que hacer. De repente ya me empecé yo a alarmar más, dije, imbécil, ¿no? O sea, ¿por qué me gasté el dinero? Qué poca madre. Ay, a ver si alcanzo a este chavo, en una de esas me presta, ¿no? No lo encontré ya, ¿no? No, se desapareció. Dije, no, Dios mío, ¿qué hago, no? Y de eso que empiezas a rezar, aunque seas ateo o que no seas creyente y estás, ayúdame, Señor, ayúdame, Dios Padre, yo que necesito volver. Ya son las 11:15, no sé qué voy a hacer. Total, y empiezo a caminar desesperado alrededor del estadio, de verdad, tratando de idear algo, ¿no? De que se me ocurriera algo. De eso que sí te dan ganas, ya te dan ganas de llorar y hasta que le juras a Dios, mira, si tú me ayudas, me cae de madre que voy a misa todos los días, todos los días. Total, que no pasaba nada, no pasaba nada. Me dieron las doce de la noche, porque para colmos el celularcito que traía yo se le acabó la pila, entonces tampoco me podía comunicar con mi amiga, ni ella me podía contactar. Dije, no, Dios mío, todo me está pasando ahorita, todo me está pasando ahorita, en fin. Yo traía ese día, por X, oye, una playera de Boca, la traía puesta, y comencé a caminar hacia la salida a la carretera. Dije, pues ya lo de menos es correr, güey, ¿no? O sea, no importa ¿Cuánto si es de trayecto? una hora, 45 minutos, una hora. Dije, pues voy a tener que aventarme 3 horas o más, ¿no? Dije, pues voy a tener que correr, ni modo. Pero es la selva, ¿no? En la carretera, Es ¿no? carretera, es carretera. Entonces ya empiezo a caminar, digamos que en el inicio del tramo carretero, y de repente pasa un chavo en su camioneta. Bo, ¿para dónde va? ¿No? Argentino él. Le digo, no, es que voy a playa y no sé qué. Ah, me dice, súbete, que yo voy para allá. Y yo también Y, como desconfiado entre, Claro. no me vaya a hacer algo este güey, ¿no? Le digo, ¿es en serio? Me dice, sí, yo voy para allá, que acabo de salir de trabajar. Él era chef, curiosamente también era chef, nada más que él radicaba en Playa del Carmen. Pues ya, me subo a la camioneta, fuimos hablando, llegamos a playa y todavía me pregunta, ¿tenés sueño? Le dije, no, no tengo sueño, vente, te invito a cenar. Y me invitó a cenar. O sea, ay, todavía cabrón. me invitó a cenar y nos pusimos a hablar de Boca, de River, él era hincha de Vélez. Nos pusimos a hablar de Vélez, nos pusimos a hablar de todo. Dije, Dios mío. Y la otra, o sea, mi amiga con el corazón saliéndose, ¿no? Porque dice, ¿qué le pasó a este que acaba de llegar? No, Ya no lo sirve su secuestraron. celular. Y yo llegué, pero bien Se lo comió bien, un jaguar en la carretera. sí, y llegué bien enfiestado por ahí de las 3 4 de la mañana, comido, bien cenado. No, 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 pero esas cosas que te pasan Y en otra gratis todo, entidad, cabrón. ¿no? Por un equipo que además no era el mío, porque ni Atlante ni Necaxa eran mi equipo, y dije, mira nada más Ni lo que me Boca, o vino, no, si vos sí eres de vino a Boca, sí eres de pasar. Boca. Pero por traer esa playera, de verdad que me salvé. O sea, ocurren Y esas cosas místicas sí, sí, alrededor sí, del, sí. del Esa no me fútbol. la La verdad es sabía, que sí. Elías, ¿eh? Y cabe aclarar que, bueno, no fui a misa como lo había prometido. Claro. Ahora le cedemos la palabra a Está Sergio, porque buena Sergio, esa. a ver, Está tú buena esa. estuviste en Oye, San Luis, en León, o sea, te tocó vivir muchas, ¿eh? Muchas. sí, fíjate, te quiero platicar rápido lo que implicaba el permiso para ir al fútbol. Sobre todo, ¿te acuerdas de un América Puebla que se jugó un viernes a las 12 del día? Liguilla, Una liguilla, sí, sí. claro. Ese día yo tenía examen final de inglés. Entonces, desde la noche anterior, mi vecino, que también era americanista, lo planeábamos, era con el que yo me iba al fútbol, ¿no? Mis dos vecinos, y ese día planeé con él, dije, nos vamos al estadio. Él en su escuela tenía exámenes finales también, de literatura pero yo traía la onda del inglés porque era la única materia que me faltaba acreditar, ¿no? Ya prácticamente para ese bimestre. Y entonces, pues me levanto y veo mi bandera, ¿no? Pues que yo iba al estadio con la bandera, ¿no? La bandera grande, que enrollabas y ahí ibas con tu bandera en el metro, ¿no? Cuando se podía meter banderas. Cuando, que era una maravilla, ya hablaremos de eso.
Y me levanto bien temprano, man, porque el juego era a las 12 en la Ciudad de México en viernes, ¿te imaginas? No, era la locura. Para esto aclararle a la gente que tú vivías en satélite. En sí, hasta el Estado de México. O sea, yo al Estadio Azteca era salir de mi casa, agarrar un microbús al Metro Toreo, del Metro a Toreo toda la línea hasta Tasqueña y de Tasqueña el tren ligero hasta el Estadio Azteca. 2 horas. 2 horas y media mínimo, hijo, por el Ah, periférico. Y agarro mi bandera, pues, mi playera, ¿no? Y me dice mi mamá, mi papá ya se había ido a trabajar, y me dice, mamá, ¿a dónde vas? Y le digo, es que voy a ir al Azteca. Y me dice, mamá, no vas a ir, ¿no? No, ¿cómo no? Yo ya quedé y voy a ir y traía para mi boleto. Así, dije, y para el camión, ¿no? No, que sí, y ahí va a hablarle a mi papá al trabajo. Oye, que mira, que no sé qué, que este chamaco, que sé que no va a ir a la escuela, que está en exámenes, y como en ese entonces mi situación académica era inestable, pues resulta que nada más oigo a mi mamá que le dice, te habla tu papá. Y yo, "Puta". Pues yo ya había quedado con mi cuate, mano, ¿no? De vernos en el estadio, ¿no? Y habla mi papá, ¿qué pasó? Y yo, no, que te vas a ir al estadio. Y yo, pues sí, pues es que hoy juega el América. Y en ese tiempo, Elías, ¿te acuerdas que no transmitían los partidos en vivo? Sobre todo ese partido lo iban a pasar a las 2 de la tarde, después de que acabara, para que la gente fuera. Y me dice mi papá, ¿no tienes examen? Y le dije, sí, de inglés, pero le digo, con el promedio que tengo, saco 8. Y me dice mi papá, no sé, dice, nos vemos al final en las calificaciones. Nada más te aviso, tú sabes lo que haces. Y yo, listo. Y me dice, pásame a tu mamá. Y entonces le paso a mi mamá y mamá, ¿qué? ¿Cómo? Y volteé y me ve y me dice, que te dé 100 pesos. No, no, Bien enojada mi jefa. Toma tu dinero. Y ahí me voy al estadio, man. La compra de boletos, Elías, yo llegué al estadio, no te miento, como a las 9 de la mañana. El juego era a las 12. Ya las filas daban vueltas, ¿sí? Hacían como un caracol y pasaban el puente de Tlalpan. Era una cosa impresionante. Yo entré al estadio como al minuto 15 del partido, que era una locura porque si hay que comentarles a todos que hoy existe una gran variedad de lugares para conseguir los boletos, pero antes, ¿no? No. Antes te tenías que llegar y formar en la taquilla y comprar tus boletos. Y ahí Y se además metían los un viernes al mediodía revendedores que y era a veces estabas atípico y en Estabas una hora liguilla. formado y no avanzabas porque se metían y se metían y se metían. Un verdadero caos. Al final, pues un partidazo, estuvo increíble el partido, fue emocionante, dramático, le dieron la vuelta al final, etcétera. Cuatro Y dos ganó las el AME. 4-2 ganó el América, sí, que con el gol de visitante el Puebla ya lo había puesto casi liquidado y bueno, cayeron 3 goles en un ratito. Y ya de ahí la salida del estadio y el regreso en viernes, 2 de la tarde, 2:30. Llegué a mi casa a las 7 de la noche. ay, A las cabrón. 7 de la noche. Tuvimos que caminar todo periférico. Nos regresamos atrás. Era un caos la ciudad. Y tuvimos que agarrar un camión hasta el Toreo. Se aventó como fácil, como 2 horas y media o tres hasta el Toreo el camión. De ir a vuelta de rueda. Llegamos a un mano, completamente, pero felices con el logro, el triunfo. Fíjate, Está buena esa esos, por el esos horario horarios atípico, ¿no? atípicos, sui generis del fútbol mexicano. Yo también fui, Sí, yo estaba ahí en la secundaria, creo, y me tocó ir. Sí, es que no había forma de perderte ¿no? aquel partido porque nos entusiasmaba la idea de ver al América campeón. El año en que Corona Ben Hacker y llegó Mirko Josic, y había una polémica ahí muy grande, y al final después ya Cruz Azul elimina al América en la siguiente etapa. Que Ujú. de eso ya hablaremos en otros episodios. Pero ahora regresamos a Max porque tú también tienes mucha tela de dónde cortar. Sí, sí, sí. Voy a finalizar con una experiencia de fútbol que incluye estadio, viaje a el América, el Necaxa, pero que no hubo fútbol. No hubo fútbol. ¿Han visto el meme donde va un monito así en un camión que dice,
Yo yendo a sin señal y sin datos a un concierto que se canceló. Bueno, pues prácticamente así me pasó. Eh, Apertura, clausura 2017 me parece. Clausura 2017 me parece. Necaxa visita al América. Necaxa visita al América. Yo en ese entonces trabajaba para Televisión Azteca de acá de Chihuahua, TV Azteca Chihuahua, fui reportero de ahí. Y pues un pedo, ¿no? Ya saben, para conseguir el permiso, oigan que mire, pues yo le voy al Necaxa, voy y vengo, jajaja, jijiji, ándale pues vete a la Ciudad de México. Chequé el calendario, pues creo que era marzo, me parece, si no me equivoco, marzo, abril, no estoy, marzo, abril, mayo, la verdad no me acuerdo, tuvo que haber sido marzo o abril. Checo el calendario y Necaxa al América, porque yo tenía muchas ganas de ver a Necaxa en el Estadio Azteca. Checo el calendario, compro los vuelos, reservo el hotel y vámonos a la fiesta. Vámonos a ver a los Rayos al Azteca. Fue un sábado el partido, va a ser un sábado. El viernes hubo convivio de TV Azteca ahí en la noche, en un patio que teníamos atrás donde nos poníamos ahí a echar cerveza. Entonces yo esa noche aviento el celular, lo guardo en la mochila, dije, mañana vuelo por ahí de las 12 del día, 1 de la tarde, y llego a la Ciudad de México 2 de la tarde, 2:30, ¿no? Todo tranquilo. Entonces, guardé el celular y me dediqué a la cheve, al vinito, no me acuerdo por qué hicimos el convivio, pero lo hicimos. Pues ya, llegué a mi casa, todo bien, no prendí el celular, no lo pelé, y me duermo a gusto, ¿no? Me levanto con cruda, un pozolito, no me acuerdo un caldito, no sé, y me alisto, me baño, todo relajado para irme al aeropuerto de Chihuahua. Yo sigo sin ver el celular, ¿eh? Era el 2017, todavía no había tantas redes en los teléfonos, todavía no estábamos tan así. Sí, sí, ya, pero no, todavía no tanto como ahorita que ya te llegan notificaciones de todo y te enteras así a los segundos. Entonces yo podía estar sin celular y voy al aeropuerto, llego a Ciudad de México, abro el teléfono y me entero que unas horas antes, un viernes antes, la liga dice no se juega la jornada por el paro arbitral. Seguramente se acuerdan. Claro, Seguramente los árbitros no llegaron a un acuerdo y no se jugó, no hubo fútbol. Yo ya con hotel, ya con el boleto, fui a la Azteca, estaba todo triste, me tomé una foto, o sea, no, de verdad es que fue muy triste porque por no ver el celular, digo, de todos modos, pues ya no iba a cancelar el viaje, ya lo tenía, pero de verdad iba en el vuelo sin pelar el celular, sin darme cuenta, aterricé, llegué al hotel, hice check-in, dije voy a turistear un rato y ahorita más tarde me voy al Estadio Azteca. Y en ese inter, no, la huelga y luego que en Ciudad de México los diarios récords ahí se ven en cada esquina, en cada puesto. Ya compré uno investigué la huelga de los árbitros y el famoso América Necaxa de ese torneo, pues no se jugó. Ya estoy yo tomándome fotos. La buena noticia fue que de verdad el Dios Rayo me recompensó porque al día siguiente, en domingo, precisamente en el Ángel de la Independencia, se llevó a cabo la fotografía de necaxistas. mm, Fui, habíamos muchos, aunque se burlen, habíamos bastantitos y ahí me tocó platicar con el Picas Becerril, con el Rambo Sosa y con Chava Cabrera. Nos tomamos fotos. Entonces no fue del todo un viaje fallido porque no hubo partido, pero hubo experiencia necaxista con esas figuras ahí en el Ángel, ya el domingo. Ah, no, bueno, es que tener contacto con el Picas Becerril debió ser Sí, claro. legendario para ti, porque no estamos hablando de cualquier defensa, ¿eh? No, no, Para quien no. nos esté escuchando de nueva generación, haga la tarea, busque a su abuelo, busque a su papá, o vaya a Google, o vaya a YouTube y busque videos de Octavio el Picas Becerril para que Así sepa es, de qué tipo de defensa y de qué calibre estamos hablando. así es, Para ir así cerrando con es. breves anécdotas, ahí les va una de Copa Libertadores. Me tengo que remontar al año 2000, cuando el América participa y llega a la semifinal contra Boca Juniors. Para contextualizarle a la gente, los americanistas
habíamos vivido la década de los 90 frustrados, muy frustrados porque no hubo títulos, ¿no? No hubo realmente alegrías coronadas, ¿no? Nos tocó sufrir burlas y decepciones, decepciones y más decepciones. Ya sentíamos incluso que nunca íbamos a ser campeones de nada, ¿no? Nos quedábamos en el ya merito. Cuando llega la participación de México en Copa Libertadores, algo cambia, ¿eh? Algo cambia en nosotros como aficionados, algo cambia en los equipos, algo cambia en los propios jugadores, llámese aficionados del América, de Chivas que disputaron la primera edición, los aficionados de Cruz Azul. Se transformó todo el ambiente cuando se trataba de Copa Libertadores. Total, que llega el partido de vuelta de la semifinal contra Boca, el estadio estaba a reventar, como no había estado en años anteriores, Sí, realmente sí. hasta Ujú. sobrecupo había ahí, ¿no? Era una caldera el Estadio Azteca, yo lo recuerdo bien. Y bueno, el partido se prestó para que termináramos muchos con ataques y crisis nerviosas, ¿no? O sea, realmente la cosa fue de otro nivel, ¿no? No nos había tocado vivir un partido de esa magnitud y con esa vibra, ¿no? Porque además el estadio era netamente americanista, realmente algo distinto a lo que habíamos vivido, salvo por algún clásico, ¿no? América Chivas, no nos había tocado algo así. Eran además también los partidos nocturnos con un México ya diferente, ¿no? Ya las cosas eran distintas en cuanto al transporte. Contrario a lo que me había ocurrido años atrás con los microbuseros, en esta ocasión salíamos del estadio y pues ya no había microbuseros, ¿no? Como que dijeron, hay un montón de gente, estos güeyes no se saben comportar, nosotros qué tenemos que estar aquí esperando. Y en cambio, los taxistas dijeron, de aquí somos, este es nuestro agosto, y aguardaban en las inmediaciones del estadio, pero te cobraban un ojo de la cara. Entonces, quienes salíamos de la Azteca con dirección al sur de la ciudad, pues teníamos la suerte de caminar, pero había unos que iban, digamos que a los pueblos de acá de Tlalpan, tenían que encontrar la manera de regresar a ellos, ¿no? O los que tomaban hacia el sur insurgentes para irse a Villa Olímpica o a las colonias aledañas como la colonia Hidalgo, Tlalcoligia, Volcanes, Héroes de Padierna, etcétera. Pues a nadie se nos ocurrió, por supuesto, tomar taxi, porque tampoco estábamos para tomar taxi. Y era tanta la vibra americanista que traíamos que era como, a ver, los que vamos, un señor empezó ahí a organizar, a ver, los que vamos para allá, a ver, fórmense aquí y todos vamos en bola, ¿no? Y hasta dijo, como los guerreros, como los warriors, como los de la película. Sí, Nos vamos claro. así, todos en grupo, todos en bola, vámonos. Y dice, ya saben, mujeres y niños y ancianos hasta adelante para que los vayamos protegiendo. Pues no te miento, literal, mujeres, niños y ancianos se fueron hasta Claro, adelante para que fueran arropados por nosotros los demás. Y en eso va pasando un tráiler, pero no de caja, sino de estructura que llevan, de esos que transportan como tractores o u otro tipo de aditamentos, pero no caja, pero sin embargo un tráiler que tenía la base, por así decirlo, ¿no? Grande, grande, Sí. grande, grande. Pasa el conductor, pasa el chofer, el trailero. ¿Qué pasó? ¿Que quién ganó? ¿Que quién perdió? Que no sé qué. No, jefe, pues esto. El señor que tomó el liderazgo de todos nosotros, ¿no? Ese hombre debió haber Le sido presidente explicó. de la República. De verdad, nunca había un estratega que con tanta autoridad, seguridad y amor, porque yo lo que vi en ese hombre fue un amor por todos los americanistas que nos organizara de esa manera. Ya le explicó, le dice, no, es que es esto, y los taxistas están cobrando esto y todo. Muchos vamos para allá, otros van para allá, bla, bla, bla. Dice, a ver, yo tengo que agarrar hacia Insurgentes, pero me puedo ir todo calzada de Tlalpan al sur, agarro Insurgentes, trépense, o sea, los que quepan, A la caja. y con gusto, ¿no? No, que cuánto le vamos a deber. No, nada, nada, nada. Entonces ya, como pudimos, nos trepamos todos, cupimos ahí, quién sabe cuántas personas, la verdad éramos como 100 o más. Y ahí vamos, eso sí, Sí, procurando que las mujeres, los ancianos y los niños claro. fueran bien protegidos y estuvieran claro, bien, güey. ¿no? Iban Total que como sí, iban como indocumentados ahí en literal, la de verdad que caja. sí. Entonces se baja nada más rápido, antes de arrancar se baja el conductor, se baja el chofer, el trailero, y le dice a los taxistas, "Hey, no, les mentó a su madre
Estos se sacan por ojetes, no sé qué tanto, no sé qué. Porque de verdad tú veías que nadie tomaba los taxis, por lo menos no los que íbamos al sur. Entonces ya nos venimos en el camión y fue como una de estas experiencias de lo que implicaba la transición de un fútbol que pasaba a la Copa Libertadores, de Sí, lo que era la claro. sinergia de americanistas que habíamos vivido la frustración constante durante la década de los 90 y de que encontrábamos una manera de volver todos a casa juntos. O sea, fue algo Ujú. muy simbólico que recuerdo mucho de aquel partido, porque incluso hasta la derrota se nos aligeró un poco, ¿no? Con esta buena vibra, porque quién sabe qué hubiera pasado tiempo después, ¿no? Eso me pasó en Copa Libertadores, pero así para ir cerrando, Sergio, otra anécdota tuya. Fíjate, Elías, que ahorita que hablas de Copa Libertadores, yo fui a toda la Copa Libertadores del 2000, a toda, desde el primer partido íbamos a todos. Y pues obviamente ese América, ¿te acuerdas aquel América Olimpia que quedó 8-2 histórico? Fuimos a aquel América de Cali, América del Azteca también, un partidazo también ya Contra Bolívar, en etapas finales, cuando Cuauhtémoc estaba en su apogeo, ¿no? Un equipazo que logró armar el América dirigido por Alfredo Tena, si no mal recuerdo, ¿sí? ¿no? Y eh, cuando se viene el América Boca, que no fui al América Boca, esa es mi frustración máxima. Pues ya teníamos todo listo, ¿no? O sea, los boletos, todo hay que comprarlo. O sea, ya sabes, se tenía que comprar con anticipación. Ahí sí era, ¿no? Y no fui porque el día del América Boca era mi examen profesional para Uh, titularme. Y te lo juro, y- Elías, Max, gente que nos, de verdad, lo pensé. Dije, ¿y si me voy a la segunda oportunidad? Hijo de su- Te lo juro Ay, que pues, lo pensé porque estábamos muy ilusionados. Además, el América pierde 4-1 sí. y tenemos un amigo que en paz descanse, Jairo, que también un gran americanista también, y él me decía, en el Azteca, cuidado, ¿no? Y yo todavía le decía, no, no, ¿cómo crees? Cuidado en el Azteca, le va a dar la vuelta el América. Ve, te lo aseguro, pero salen las fechas de los exámenes. Bueno, ya la teníamos, pero yo no la tenía presente. Y de verdad, o sea, nosotros ya teníamos boletos. Cuando un día, como 3 días antes, estoy revisando, porque yo decía, esta semana es mi examen, pero yo pensaba que era hasta el viernes, ¿no? Algo así. Y voy viendo, no, bueno, coincidía El exactamente con la mismo fecha día. del partido. Híjole, Híjole. estuve así, de verdad, de no ir al examen. O sea, la verdad dije, híjole, porque la siguiente vuelta era hasta 2 meses después, se volvió a presentar otro examen. Y estuve así de no ir, y por eso no pude ir a ese América Boca, que fue No, un no te preocupes, yo en otra ocasión te narro con exactitud de detalle lo que fue el nerviosismo y las emociones impresionante, sí. no, la locura. Para terminar, No, salgo del examen y ahí sobre Avenida Cuauhtémoc, porque donde presenté el examen estaba en la colonia Roma, estaba una cantina que se llamaba la número 1. Ahí, saliendo del examen, vámonos, directo, ¿no? Y voy entrando, y entrando así, voy, ¿cómo van? Y me dice un señor, 1-0 gol de la Caldera, de José Luis Calderón. Y ahí, en una cantina con pura gente que ni conocía, yo me metí nada más a ver cómo iban. Y ahí me sentaron, siéntate. Yo no pagué nada, yo nada más me metí. La gente que estaba en la puerta pensó que yo iba buscando algún familiar, porque yo entré así, porque yo vi que estaban afuera América Boca, las banderas y todo para que la gente entrara a ver el partido. Y yo me metí. Y ahí le digo, ¿cómo van? Dice, 1-0 gol de la Caldera. Y yo, híjole, y que me dice, siéntate, siéntate. Y ahí me senté y ahí me eché todo el partido. Me acuerdo que salimos y estaba lloviendo. Igual, Elias, o sea, ¿a qué hora el metro, no? Ahí en metro, para agarrar al Toreo y del Toreo hasta Satélite, todo eso. Una noche, dramática, la verdad. Fue un partido dramático, la verdad. Sí, fue un momento, un parteaguas como aficionado, porque dije, me perdí quizá uno de los juegos más históricos, ¿no? Cuando llevaba yo el récord de que no faltaba,
Pero bueno, al final se presentó el examen, se cumplió, se logró el objetivo y logré ver el partido y pues me invitaron todo, ¿no? Ahí hubo botana, hubo trago, hubo todo y así me salí con mi soledad y de la derrota a cuestas, así como el buen Max. Sí, Ahí sí, fui de sí. regreso 2 horas después hasta satélite, pero gracias a Dios, todo bien. Pues miren, para las momias cruzazulinas que nos escuchan, no se preocupen porque también en algún momento vamos a hablar de lo que fue aquella gran Copa Libertadores que su Del Sí, equipo Cruz sí. Azul. protagonizó en 2001, Sí. porque hay tela de donde cortar, porque también nosotros fuimos al estadio a presenciar aquellos juegos. Pero a ver, Max, ¿con qué anécdota, con qué relatito te quieres despedir? No, pues yo creo que la primera experiencia del partido, la primera vez que fuimos a una cancha de fútbol, me tocó en Ciudad Juárez. Y quiero cerrar pues la que todos nos acordamos, la primera vez que pisamos un estadio de fútbol. Y yo fue el Ujú, Estadio Olímpico Benito Juárez, feísimo campo, feísima cancha, feísimo estadio y que todavía es de primera edición, pero pues me tocó un Santos Pachuca, o sea, el partido más random, en la ciudad más random, en un amistoso, Jared Borghetti, Marcelino Bernal, ¿quién estaba arquero? Ah, no, José Miguel, me parece, con ujú, Santos, Paco Gabriel, muy joven, Vidrio, muy joven, no sé, fue una gran experiencia y ahí mi mamá, ahí mi papá en ese momento ya no vivía con nosotros y mi mamá dijo, vamos al fútbol, a mí, a mi hermana, vamos ujú, al fútbol nada más por el placer de ir a ver el fútbol, de ir a ver dos equipos profesionales, un domingo 12 del día, un calor intenso de Ciudad Juárez. Un partido horrible, 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 pero me acuerdo que vi a Marcelino Bernal ya en el ocaso de su carrera con la indumentaria de Pachuca y nos toca que nos saluda así porque nos escudimos al túnel ahí de los túneles de Juárez en el portón donde salían y tenemos una foto de esas fotos donde todavía se mandaban los rollos a imprimir y ujú. ahí teníamos la foto de Marcelino Bernal. Y pues nada, es un partido demasiado X, demasiado intrascendente, amistoso por supuesto, porque en ese momento Cobra ya no existía y todavía no existían los indios. Estoy hablando por ahí del 97 o 98, me parece. 97, 98. Y pues así fue el primer partido que nos toca vivir un Santos Pachuca en Ciudad Juárez. Todavía se mandaban los rollos de fotos a imprimir. Sí, No Así cabe es. duda que somos unas auténticas sí, sí, reliquias, sí. que somos unas verdaderas momias. Pues, amigas, amigos, llegamos al final de este episodio, reiterándoles la invitación de que nos compartan también sus anécdotas, porque seguro tienen no una, sino muchas Varias. que van desde lo más cómico y jocoso hasta lo más melodramático o trágico en algunos casos. Y este es un programa también para ustedes, para darles voz a ustedes, para que se sientan también involucrados en lo que es el fútbol y en la manera en cómo queremos recordar, abrazar y ver el fútbol, porque el fútbol nos pertenece, ¿no? A nosotros como aficionados también nos pertenece y recordarles que, al menos para nosotros, un partido de fútbol inicia cuando salimos de casa y termina cuando regresamos a ella. Así es.